Yo estuve escuchando hace días es que se está planeando que no solamente haya una alianza, un mercado de libre comercio en América, como visto desde el Polo Norte, tú puedes ver que los continentes se unen. Entonces no solamente va a haber una conexión con América, pero va a haber una conexión con Europa, con Asia, con África. Quieren unir Europa, Asia, América en un mercado de libre comercio. Y sorpréndete, están ya pensando en la institución de una sola moneda mundial. ¿De qué te está hablando? Está hablando de los últimos días. Está hablando que Dios tiene razón, que es más importante hoy en día estarnos preocupando por las cosas de Dios. ¿Amén? Dice el versículo siguiente así. ¿Cuál versículo nos quedamos? ¿Cuál? 19. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué? 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. La palabra tiempo representaba un año. La palabra tiempo en Daniel es un año. Que tiempo es un año. Tiempos son 2 años. Y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. A partir de este momento, tú vas a ver todas estas expresiones. 42 meses, 3 años y medio, o 1260 días. Esto lo vas a venir viendo, repitiéndose, porque es el mismo tiempo. Los 7 años de la gran tribulación están divididos en 2 partes. Los 3 y medio primeros años y los 3 y medio últimos años. Amén. Versículo siguiente, 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Sabes cuál es el fin del anticristo? El fin del anticristo es que él estrene la mansión del lago de fuego. El lago de fuego está preparado para que la estrenen 2 personajes, Cristo y falso profeta. El cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. Cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué quiere decir que guardó el asunto en su corazón? ¿Sabes qué quiere decir? Que aunque él no entendió. ¿Por qué él no entendió? Daniel no entendió. Fueron visiones para los últimos tiempos. Daniel no entendió. Daniel fue turbado. Pero mira, no vemos aquí a Daniel que comenzó de quejumbroso y de preguntón al Señor. ¿Y por qué otra vez vamos a ser quebrantados? ¿Y por qué va a venir este cuerno y nos va a vencer? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pues si ya están terminando los años de cautividad, ¿por qué más sufrimientos? Daniel no pregunta nada. Aunque no entiende, lo que hace es que lo guarda en su corazón. Esta expresión me hace recordar mucho
de las expresiones de Lucas, de aquella mujer llena de fe que encontró gracia delante de Dios, que fue escogida para ser la madre humana de nuestro Salvador. Ella fue María la Virgen. Y María la Virgen hubo muchas cosas que no entendió. En primer lugar, ni siquiera entendía cómo siendo virgen iba a ser madre. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No entendió cuando el Señor Jesucristo le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Entendió cuando el Señor le dijo: pues que no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No entendió muchas cosas, pero dice la Escritura que todo lo guardaba en su corazón. ¿Ven? Es decir, cosa que no entendía, de todos modos la recibía, creía, la aceptaba. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor, vamos a darle gracias por él. Hay mucha relación, porque si tú recuerdas, en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor perdió su razón. Y dice la Escritura que el cabello le creció como plumas de águila. Tuvo una imagen, Nabucodonosor, como una bestia. Y las uñas le crecieron también como águila. ¿Y el león de qué clase de alas tenía? De águila. Nabucodonosor se volvió como una bestia por 7 años. Y cuando él se humilló delante de Dios, nuevamente recuperó la razón y nuevamente recuperó su reino. Así que esta bestia, este león, simboliza exactamente el imperio de Babilonia. Y después de esta primera bestia, vino otra bestia. Esta bestia era como un oso, pero este oso tenía ciertas características. Tenía un costado más levantado que el otro. Y de acuerdo a la relación que tenemos con la gran imagen y con estas bestias, dime, ¿a qué imperio pertenece el oso? Bueno, hoy en día, ¿verdad?, le han dado como una relación de oso a Rusia, ¿verdad? Posiblemente porque en Rusia hay muchos osos, ¿verdad? Y han tomado ese símbolo de el oso como Rusia. Y realmente en los últimos días sí tiene que ver Rusia con la profecía. Pero de acuerdo a estos capítulos y de acuerdo a la visión de la gran imagen y de las bestias, si Babilonia fue conquistada, ¿por qué imperio? Por Media y Persia. Quiere decir que el imperio que simboliza Media y Persia, o la bestia que está simbolizando a Media y a Persia, ¿cuál bestia es? Es el oso. Ahora, ¿por qué está levantada más alto de un costado que del otro? Porque era una alianza de 2 naciones, Media y Persia. Pero con el tiempo, Persia se hizo más prominente que Media, y por eso el oso tenía un costado más levantado que el otro. Pero sin embargo, ahí en esta imagen, el oso trae algo en su hocico. Y nosotros vimos, la última clase que tuvimos, que el hocico del oso llevaba 3 costillas. Llevaba 3 costillas en el hocico. Cada costilla significaba una nación conquistada. Media y Persia, aparte de otras conquistas que tuvo, había conquistado 3 naciones principales, que fueron Babilonia, Lidia, con D, y Egipto. Babilonia, Lidia y Egipto son las 3 costillas que ese oso tenía en su hocico. Ahora bien, hay una tercera bestia. La tercera bestia era un leopardo que tenía 4 cabezas y tenía 4 alas. Conforme al orden de estas bestias y conforme a la relación de la gran imagen, ¿cuál es el imperio? Por consiguiente, que pertenecería a la tercera bestia, al leopardo. Grecia, exactamente. Pero ¿por qué 4 cabezas y por qué 4 alas? Las alas significan presteza, rapidez de conquista o velocidad de conquista. Y cuando llegó Grecia, mira, Alejandro el Grande tenía solamente 30 años. Y en 10 años, Alejandro el Grande había conquistado gran parte del mundo. Fue un conquistador tremendo. A los 30 años, Alejandro el Grande ya era un guerrero, así, consumado. Pero ¿por qué tiene 4 cabezas? Tiene 4 cabezas porque Alejandro el Grande tenía 4 generales. Y cuando Alejandro el Grande murió, todo su imperio griego se lo cedió
a estos 4 generales. Más tarde nosotros vamos a ver a estos generales por nombre. Todo esto que tú estás viendo en la profecía se cumplió exactamente. Y ahora para nosotros es una historia, pero en aquel tiempo era una profecía. Y hay muchos críticos del libro de Daniel que cuando ven tanta exactitud en las profecías que se cumplieron exactamente, así como decía la profecía, sabes que muchos piensan que el escritor de Daniel lo escribió hasta después que habían pasado los acontecimientos. Pero eso no es cierto. La profecía es tan exacta, tan certera, porque venía de Dios. Amén. Ahora la cuarta bestia era una bestia espantosa y terrible, diferente de todas las demás, que se le mandaba que comiera mucha carne y que las sobras las hollara o las pisoteara con las patas. Esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. Y nosotros dijimos que la palabra cuerno en la Biblia significaba una cosa. No sé quién se acuerda de los que está aquí, lo que significa cuerno, significa poder o autoridad exactamente. Y tenemos una confirmación en Lucas 1:64, donde la profecía en versión antigua dice, nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su padre. Y en la traducción actual dice, nos levantó un poderoso salvador en la familia de David o en la descendencia del rey David. Esto quiere decir que la palabra cuerno en la Biblia significa poder. Esta bestia está representando a Roma. Y estos 10 cuernos están representando las últimas 10 naciones o los últimos 10 poderes aquí en este tiempo. Amén. Son 10 reyes que se van a levantar. Cuando Daniel estaba viendo esta bestia, dice que de 3 de estos cuernos se despuntó otro cuerno pequeñito. Aquí está este cuerno pequeñito. Es un cuerno pequeño, pero no por pequeño decía cosas pequeñas. Dice que hablaba blasfemias y por eso, bueno, no se alcanzan a ver, pero lo que está saliendo de su boca son espirales y sapos. ¿Te acuerdas que así se escriben las malas palabras, ¿verdad? Bueno, pues es todo lo que salía de la bestia, de este cuerno. Este cuerno pequeño simboliza al anticristo. Y todas las cosas que nosotros vamos a ver en el capítulo 8, abre tu Biblia en el capítulo 8, tienen relación con el capítulo 7 también. En el capítulo 7 vimos la visión de las 4 bestias. En el capítulo 8 vamos a ver la visión de el carnero y el macho cabrío. Realmente en esta clase yo quiero abarcar estos 2 capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 8, porque los dos tienen una relación muy estrecha. Capítulo 7 es la visión de las 4 bestias. Voy a apagarle un poquito y yo voy a hacer un pequeño examen oral rápido aquí. Pues es que yo sé que son bien aplicados, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las 4 bestias? ¿Cuáles 4 bestias vio? El león. ¿Cuál es primero, el oso o el león? Primero es el león, luego el oso, luego el leopardo, luego la bestia terrible, ¿verdad? Así es, una bestia terrible. Esta bestia terrible, ¿cuántos cuernos tenía? ¿Qué simbolizan los cuernos? Cuernos significa poder. Y los 10 cuernos que simbolizan las 10 naciones que en estos tiempos se van a levantar. ¿Cuántas de estas naciones va a salir el anticristo? De 3 de estas naciones. Bueno, vamos a pasar al capítulo 8. Capítulo 8 de Daniel. ¿Eh? Dice así. En el año 3 del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y en visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré. He aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, aunque uno de los cuernos, dice, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿A qué otra bestia se parece este carnero?
¿Por qué al oso? Porque el oso tenía un costado, fíjate bien el verso 5 del capítulo 7, y vas a ver mucha semejanza entre una bestia y la otra bestia. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Entonces hay una relación muy estrecha entre esta bestia del carnero y la bestia del oso. Prácticamente están simbolizando al mismo imperio. ¿Cuál imperio? Media y Persia. ¿Por qué tenía un cuerno más alto que el otro o un costado más alto que el otro? Persia se hizo más grande o más prominente o más poderosa que Media, ¿verdad? Entonces aquí tenemos al carnero del capítulo 8 con un cuerno más levantado que el otro. El cuerno más levantado que el otro es, como dijimos, el reino de Persia, y el otro es Media, pero formaban una alianza, medo-persa. Dime qué nación conquistó Media y Persia. A Babilonia. Entonces, por esto ya no existe una bestia anterior, porque aquí nos está diciendo que cuando aparece Media y Persia, pues ya había sido conquistada Babilonia, porque Babilonia fue conquistada por Media y Persia, ¿verdad? Entonces fíjate bien qué relación hay de los 3 sueños o las 2 visiones y el sueño de Nabucodonosor. En el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro simboliza también o es equivalente al león con alas de águila. Techo y brazos de plata de 2 bestias es igual al oso y al carnero, que tenía un cuerno más alto que el otro, ¿verdad? Que es Media y Persia. Y después de pecho y brazos de plata, siguen vientre y muslos ¿de qué? De bronce. ¿Qué bestia equivale o a qué bestia equivale el bronce? A leopardo con 4 cabezas y 4 alas. ¿Por qué tiene 4 cabezas? Son los 4 generales ¿de quién? De Alejandro el Grande. Entonces la siguiente bestia que nosotros veamos aquí, ¿a qué va a ser equivalente? La siguiente bestia, apenas hemos visto aquí esta bestia que es Media y Persia, no esta bestia, esta de aquí. La siguiente que sigue del capítulo 8, a Grecia. Exactamente. Vamos a ver versículo, ¿cuál versículo? Capítulo 8, verso 4. ¿Sí me estoy explicando? Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. ¿Recuerdas que el oso, ¿cuántas costillas tenía en su hocico? 3, que simbolizaban Babilonia, Lidia y Egipto. Exactamente aquí dice que este carnero venció a 3 naciones, a la del norte, a la del sur y a la del poniente. Es Babilonia, Lidia y Egipto, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Fíjate, si no tocaba la tierra quiere decir que venía veloz, ¿verdad? Así como el leopardo tenía 4 alas, venía volando, es decir, estaba conquistando tremendamente. ¿Cuál es este imperio que comenzó a crecer después de Media y Persia? Grecia, ¿verdad? O sea, después de el oso siguió el leopardo, y el leopardo es exactamente Grecia. Hasta después del leopardo siguió Roma. Pero estamos ahorita en el imperio que sigue después de Media y de Persia. Dice aquí, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Te acuerdas lo que simboliza la palabra cuerno? Poder o un rey. Quiere decir que este imperio, que está simbolizado por una bestia como un macho cabrío, tiene un poder, un cuerno. Ese cuerno es Alejandro el Grande. Y ese imperio se llama Grecia, ¿verdad? Aquí está. Si ese macho cabrío parece como chiva, ni modo, ¿verdad?
Tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vamos a ver lo que simboliza. Hay una cosa muy especial en este capítulo 8 de Daniel. El mismo capítulo 8 te va a decir que exactamente como nosotros estamos interpretando, de acuerdo al orden de todas las visiones, exactamente esa es la interpretación. Vamos a ir al versículo siguiente, versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos. ¿Te acuerdas quién es el carnero de 2 cuernos? ¿Qué imperio? Media y Persia. ¿Quién vino hasta el carnero de 2 cuernos? El macho cabrío. ¿Qué imperio es el macho cabrío? Grecia. ¿Qué rey tenía Grecia? Alejandro el Magno. Dice, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase del carnero y de su poder. Es decir, vino Grecia con todo su poder y conquistó a Media y a Persia, y conquistó a Ciro y a Darío y a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron ¿qué? Otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Dime quiénes son estos 4 cuernos notables. Los 4 generales de los 4 generales de Alejandro el Grande. Amén. Exactamente como qué bestia, como el leopardo con 4 cabezas y con 4 alas. ¿Te das cuenta cómo cada una de las visiones tiene relación una con la otra? Y entonces preguntaría a alguien, pues entonces qué chiste, si es la misma interpretación, pues qué chiste. Dime cuántos evangelios tienes, ¿por qué no tienes nada más uno? Pues para que lo aprendamos mejor, para que veamos más detalle, ¿verdad? La profecía del Señor primeramente se da de una manera general y luego se te da más y más detalles. Entonces, a medida que nosotros pasamos los siguientes capítulos, vamos a ver más detallada la profecía para que nosotros la entendamos mejor. Amén. Vamos a ir al verso siguiente. ¿Cuál versículo nos quedamos? En el 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Sabes cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén, a la tierra prometida. Es decir, este otro cuerno, ¿verdad? Que también apareció como un cuerno pequeño, pero no se veía, al principio se veía pequeño, pero después comenzó a crecer y crecer y crecer y crecer. Y conquistó incluso a la tierra prometida. Fue contra Palestina y subyugó a Jerusalén. ¿Quién será este cuerno pequeño? ¿Quién es? Todavía no llegamos a la otra bestia. Fíjate que estamos hablando de la misma bestia, ¿verdad? Estamos hablando de la misma bestia. Fíjate muy bien que de este cuerno es Alejandro el Grande. Cuando este cuerno fue quebrado, o sea que murió, Alejandro el Grande repartió su imperio a sus 4 generales. Ptolomeo, Lisímaco, ¿quién más? Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, ¿verdad? Fueron los 4 generales de los 4 generales de Alejandro el Grande. Ya me estoy adelantando. De uno de ellos descendió, es decir, pasaron años, pero un descendiente de uno de los cuernos, y te voy a decir de cuál cuerno, de un sirio, de Siria, porque uno de los generales tomó Siria. De un sirio salió un cuerno pequeño, que es la sombra del anticristo. Se cumplió exactamente lo que dice de ese cuerno pequeño, de la bestia terrible que va a aparecer en los últimos días. Se cumplió en un personaje que existió en el año 175 antes de Cristo, y que en el año 168 antes de Cristo vino en contra de Jerusalén. Hizo cuanto quiso,
persiguió al pueblo judío, profanó las cosas sagradas, desafió a Dios mismo. En la historia secular nosotros podemos ver los hechos de ese personaje, un descendiente de uno de los generales de Alejandro el Grande. ¿Sabes cómo se llamó ese personaje? Grábate bien ese nombre. Se llamó Antíoco Epífanes. 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, este va a tener 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, este va a tener un espíritu satánico, o tuvo un espíritu satánico, porque existió ese personaje en el año 175, él comenzó a tener victorias y en el 168 se levantó en contra de la tierra gloriosa. Ese fue, ¿cómo se llama? Antíoco Epífanes. Algunos lo traducen como Antíoco Epifanio, ¿verdad? Pero Epifanio se oye como Epifanio. Boger significa tarde. Los judíos tienen que sacrificar o tenían que sacrificar un cordero en el Ereb y un cordero en el Boger. A esto se le llama sacrificio continuo. Continuamente tenían que estar ofreciendo estos sacrificios. Cuando llegó Antíoco Epífanes, lo que hizo fue que interrumpió el continuo sacrificio, profanó el templo. ¿Sabes lo que hizo en el lugar santísimo? Entró al lugar santísimo y colocaron, asómbrate, pero colocaron, históricamente se cumplió esto, colocaron una imagen de Antíoco Epífanes en el lugar santísimo. En lugar de estar el arca de la alianza, colocaron, como en el lugar santísimo de los judíos, una imagen del anticristo. Y en lugar de sacrificar corderos, empezó a sacrificar cerdos. Sacrificó una cerda para profanar el templo de Israel. Este fue Antíoco Epífanes. Por eso dice que se levantó hasta las estrellas de los cielos. ¿Recuerdas a quién se le llama en la escritura lucero de la mañana o el hijo de la mañana? Por eso no le digas a nadie hijo de la mañana, porque si le dices hijo de la mañana es como diciendo, ese título le pertenece al hijo de la mañana, ¿verdad? A Satanás. ¿Sabes que Satanás arrojó a 1/3 de los ángeles en el cielo, a estas estrellas de los cielos, y las pisoteó? Este Antíoco Epífanes tenía un espíritu de Satanás. Y el espíritu que va a tener el anticristo no es otro espíritu, sino el espíritu de Satanás. Dice versículo siguiente: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos es Dios. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué? Purificado. ¿Dónde tengo el borrador? Aquí. Fíjate bien, el mismo capítulo 8 tiene la visión y el mismo capítulo 8 tiene la interpretación. Este personaje iba a prevaricar, iba a profanar el santuario hasta cierto tiempo. Dime cuánto tiempo era. 2500 ¿qué? Tardes y mañanas. Recuerda que una tarde era la mitad de un día, o es la mitad de un día, pero está hablando del sacrificio que se hacía en la tarde y del sacrificio que se hacía en la mañana. 1300 tardes y mañanas quiere decir que iba a durar la prevaricación, o porque él interrumpió el continuo sacrificio, y por eso este tiempo se está contando en los tiempos del continuo sacrificio.
150 tardes, ¿verdad? Y 1150 mañanas. ¿Me explico? Dice, ¿hasta cuándo va a durar la prevaricación? Hasta 2300 tardes y mañanas, junto. Es decir, quiere decir que van a pasar 1150 tardes y 1150 mañanas. 150 sacrificios en la tarde, 1150 sacrificios en la tarde. Todo ese tiempo iba a durar en tanto que Antíoco Epífanes iba a estar profanando el santuario. 1150 tardes y 1150 mañanas, pues hacen 1150 días. ¿Cuántos son 1150 días? Son un poco menos que 3 años y medio. Pero sabes que cuando venga el anticristo, él no va a durar 1150 días, pero va a durar 1260 días, que son 3 años y medio judíos. 1260 días. Antíoco Epífanes casi duró el tiempo que el anticristo va a durar profanando el santuario y persiguiendo al pueblo judío en los últimos días, en el tiempo de la gran tribulación. 1260 días, que es la mitad de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Está dividida en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, los segundos 3 años y medio. Son 1260 días y 1260 días. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para qué? Para el tiempo del fin. Y tú dices, bueno, ¿cómo que es para el tiempo del fin si esta visión se cumplió en el año 168 a.C. con el personaje de Antíoco Epífanes? Sí, pero aquí en la profecía hay esa ley que yo les estaba enseñando hace algunas semanas, que se llama ley de ¿qué? De doble referencia. Exactamente. En la ley de doble referencia, cuando tú ves una profecía, puede estar hablando para un tiempo cercano, pero a la misma vez esa misma profecía está hablando para un tiempo más lejano. Está hablando esta profecía acerca de Antíoco Epífanes, pero a la misma vez está hablando la profecía para ese personaje que va a venir en los tiempos finales, que se llama ¿cómo? Anticristo. Amén. Versículo siguiente. ¿Cuál versículo quedamos? Amén. Los reyes de Media y de Persia. Es decir, así como nosotros estábamos interpretando, pues estábamos correctos. La misma Biblia te está declarando que el carnero son los reyes de ¿qué? De Media y de Persia. El macho cabrío es el rey ¿de quién? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cuál es el rey primero? Alejandro el Grande. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Dime quiénes son esos 4. Los 4 generales de Alejandro el Grande. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Quién es ese? Antíoco Epífanes, símbolo o sombra del anticristo. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Sabes cómo murió Antíoco Epífanes? Murió de depresión, murió de melancolía, de tristeza.
Así que aquellos que se abandonan en las depresiones tengan cuidado, porque pueden morir en sus tristezas o en sus depresiones. La depresión es tremenda. Epífanes, él comenzó a perder sus batallas y él comenzó a languidecer y a entristecerse y a deprimirse hasta que se murió. Por eso dice que él iba a morir, pero no con mano humana, una intervención divina. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Yo quiero que tú y yo demos gracias a Dios porque sí entendemos la visión. Daniel fue el que recibió esta visión y Daniel no la entendía. ¿Cómo es posible que Daniel no la entendió y que tú sí la entiendas? Por el Espíritu Santo. Porque en estos tiempos el Cordero de Dios fue al cielo presentando su sacrificio y recibió aquel pergamino enrollado, sellado con 7 sellos, porque él era el único capaz de abrir el libro de las revelaciones de Dios. Por eso tú le puedes entender. Capítulo 13 de Apocalipsis para terminar. Vamos a terminar con el cumplimiento de esta sombra llamado Antíoco Epífanes. Fíjate bien cuánta similitud hay entre Antíoco Epífanes y Anticristo. ¿Lo tienes? Capítulo 13, versículo 1. Dice así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Fíjate bien, todos los imperios están reunidos en el Anticristo. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Es Satanás, el diablo, el coco. Él tiene muchos nombres. Él es el demonio, ¿verdad? El dragón, la serpiente escarlata. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sabes lo que va a suceder con el Anticristo? Va a tener un atentado o va a ser herido de muerte. Y cuando sane, que toda la tierra va a ir en pos de ese personaje. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sabes cuántos son 42 meses? Son 3 años y medio. Los segundos 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sabes que el Anticristo va a ser el líder de todo el mundo? Todo el mundo. Deja decirte lo que está sucediendo en estos días. En estos días, cuando es el tiempo de las alianzas humanas, de las alianzas entre las naciones, están planeando un mercado, así como el mercado de libre comercio de toda América, Canadá, Estados Unidos y México, aunque están promoviendo que el mercado sea hasta la Patagonia, ¿verdad? O sea, desde Alaska hasta la punta que es de Chile o de Argentina, ¿verdad? Hasta la Patagonia. No solamente están planeando un mercado de libre comercio para América, pero lo último que yo escuché, que están planeando a través de la parte norte de la Tierra. Tú sabes que si ves el globo terráqueo en la parte norte, tú vas a ver varios continentes unidos. Vas a ver a América, vas a ver a Europa, vas a ver a Asia. Y a través de esto quieren hacer una alianza mundial y quieren que todos tengamos una sola moneda. También estaba escuchando que el mercado común europeo está
tratando de hallar un líder que sea capaz de unir a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas, un líder carismático, entre comillas, ¿verdad? ¿Sabes? Todo está preparado para que Satanás lance su personaje llamado Anticristo. Pero te voy a decir una cosa, el Señor Jesucristo ya se preparó y lanzó muchos personajes que se llaman cristianos. Y lo que está deteniendo ahorita la maldad y que toda la tierra sea contaminada y aún la aparición de este hombre es la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la sal de este mundo, lo que preserva, lo que conserva. Cuando la sal pierde su sabor, de nada sirve. Todo se echa a perder. Y esa tierra se va a echar a perder cuando la sal de este mundo se desaparezca en el rapto. Pero antes de que te vayas en el rapto, yo quiero que tú te comprometas delante de Dios